Buenas tardes, vamos a conectarnos aquí, estamos desde nuestro grupo Despertar Aguascalientes y tenemos un invitado especial, el pastor Arturo Moreno, que nos viene a acompañar. Mi pastor de aquí de Aguascalientes, es con quien me congrego, donde me gusta estar. Casi no voy últimamente, me voy a jalar las orejas, soy en vivo para que lo vean todos, ¿verdad? Pero estamos muy contentos, pastor, de que nos acompañe el día de hoy. Vamos a esperar un momento a que la gente se empiece a conectar, pero pues vamos nosotros aquí interactuando un momento, pastor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo ven nuestras locuras? ¿Cómo ven lo que estamos haciendo nosotros en este programa? Bueno, siempre que hay medios para comunicar el mensaje de la palabra del Señor, siempre serán acertados. Nosotros sabemos que a través del Facebook podemos llegar a muchísima gente y poder trasladar el pensamiento de Dios a sus corazones. Entonces, esa actividad que ustedes tienen, este proyecto se me hace excelente, porque lo están utilizando precisamente con esa finalidad de poder transmitir el pensamiento de Dios a mucha gente que lo necesita. Sí, pastor, esa es la intención que tenemos, ¿verdad? De poder que la gente, sobre todo nosotros nos estamos enfocando en este programa a la gente vulnerable que está en situación de adicciones. Ahora sí que vamos directo a los más pecadores, ¿verdad? Queremos que este programa, si lo escucha uno que otro que se siente buena gente, que se siente santo, ¿verdad? Esto en el mal sentido de la palabra santo, ¿no? Porque hay muchos santones que no quieren, no aceptan la realidad del ser humano, ¿no? Que no quieren ver al ser humano como un ser humano realmente. A veces en el programa pasado, teniendo un poquito en contexto, porque esta es una continuación del programa pasado, en el programa pasado nosotros compartíamos nuestra experiencia de cómo pues humanamente veíamos la postura de Dios antes, primeramente en nuestra crianza primaria, ¿no? Nuestros padres nos criaron, algunos siendo católicos, otros siendo pues ni siquiera en una religión, no nos dieron una instrucción, a otros fue una instrucción muy tajante, que llegó a haber hasta incluso heridas religiosas en algunas personas cuando tienes que, porque si no, eso es pecado, ¿verdad? Que te toques los genitales es pecado, que te toques ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi abuela nos obligaba a rezar los rosarios, ¿verdad? Y si no rezas el rosario, Dios te va a castigar. Y entonces todo eso forja la conducta del ser humano a tener un rechazo hacia las cosas de Dios, ¿sí? Porque generalizamos lo que es la religiosidad, se generaliza con que hay Dios es igual que los religiosos que lo presentan. Decía Facundo Cabral: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿hasta cuándo nos librarás de tus representantes en la tierra? ¿Verdad? Porque hay representantes que de verdad lo que representan es como si representaran la ira de Dios nada más, y no la misericordia de Dios, porque el adicto está cansado de ver la ira de Dios, porque siempre le he presentado la ira de Dios, que los que hacen lo que tú haces, a los rateros, a los violadores, a los asesinos, tanto, son aborrecidos ante Jehová. Sí, lo que Dios esa postura del pecado sí lo aborrece a Dios, ¿verdad? Pero al pecador Dios lo ama, tanto así lo ama, Juan 3:16, tanto lo ama que a Dios a su propio Hijo, ¿verdad? ¿Cómo ve usted esta postura, pastor, en la que me imagino que a lo mejor, no sé si le haya pasado a usted una experiencia que haya tenido previa a ser quien es usted el día de hoy? Es una experiencia de desilusión con las cosas del Señor. No sé si usted haya tenido una experiencia de ese tipo. Bueno, quisiera puntualizar lo que comentas. Jesús estableció prioridades de su venida. Y él dijo que él venía a
rescatar y a salvar lo que se había perdido. En cierta ocasión, Jesús visitó la casa de Leví, de Mateo, un recaudador de impuestos. Y dice la palabra del Señor, es una narrativa muy interesante, que dice que allí en ese lugar había fariseos. Y entonces cuando Jesús visita al recaudador de impuestos, dice que ahí sentó a publicanos, en la mesa de Leví sentó a pecadores. Cuando los fariseos miraron eso, los fariseos, juzgando a Jesús, le dijeron a sus apóstoles: ¿por qué tu maestro se sienta con pecadores y con fariseos? Y ahí es donde Jesús establece la prioridad de su venida sobre la tierra. Y él dice: porque los que están sanos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos son los que necesitan del médico. Entonces Jesús está estableciendo una prioridad sobre la tierra y prioridades de su venida. Él vino por los perdidos, no por los que están salvos. Él vino por los que están enfermos, no sanos. Y efectivamente hay mucha gente que tal vez vivió un entorno de maldad y de pecado, vivió ese traslado de un reino de oscuridad, de tinieblas en el que vivían, como muchos de nosotros, al reino de luz, al reino de los cielos. Ahora tal vez han ocupado una posición delante del Señor. Y esa posición tal vez los ha llevado a sentirse únicos, a sentirse especiales. Y tal vez juzgan lo que ellos fueron antes. Cuando ellos y nosotros, que ya conocimos al Señor, que conocimos de su amor, que conocimos de su misericordia, tenemos la obligación, primero, de no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató, de dónde nos trasladó. Y segundo, tenemos la obligación de ir por todo el mundo y predicar este hermoso evangelio de nuestro Señor Jesús, que se traduce en buenas nuevas de gozo y buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje de Jesús. No es un mensaje condenatorio, no es un mensaje donde Jesús levante su dedo y empiece a señalar a los que tienen necesidad de él, sino que es un mensaje de salvación. Sí, lo creo, totalmente lo creo esto, porque hoy que soy del otro lado lo veo, pero anteriormente lo sabía, tal vez sí lo sabía, porque sí, o sea, obviamente siempre la verdad no puede permanecer oculta, siempre ha existido esta verdad de Jesús, de que Él vino con ese amor, un amor sin, no puedo decir que no tiene, no es, vaya, ¿cómo lo puedo explicar? Que no tiene si haces esto te amo, si no lo haces, no te amo. O sea, Dios lo ama tal cual, ¿no? No hay Ajá, yo siempre lo he sabido, pero qué difícil es para las personas que hemos vivido, pues llamémosle en pecado, ¿verdad? Llamémosle en pecado como tal. Alcohólicos Anónimos dice que le podemos llamar defecto del carácter. Bueno, pues le digamos pecado, es pecado, ¿no? Entonces, cuando la persona vive en el pecado, es muy difícil que podamos ver eso. ¿A qué se deberá que el ser humano, cuando vive cuando está haciendo el mal, es muy difícil para él ver la gloria de Dios? Yo recuerdo un mensaje que lo escuché de usted, hablando de los dos que descendían de Jerusalén a Maús. Sí, siempre va a haber ese paralelismo de la gente que se cree buena
pero que se cree, pero que la realidad es otra. Y bueno, solo Dios. Pero no hay peor cosa para el hombre, y sobre todo para un predicador de la palabra de Dios, para un ministro, que creer, sentirse bueno, y la realidad es otra. En la Biblia hay muchos ejemplos, como ese que acabas de mencionar, del buen samaritano. Dice la Escritura que cierto hombre descendió de Jerusalén a Jericó. En este pasaje de la Escritura hay enseñanzas muy profundas. Desde que nosotros miramos que ese hombre desciende de Jerusalén, nosotros podemos entender que él descendió de un lugar santo, porque Jerusalén es lo que representa la ciudad santa de Dios. Jerusalén representa, en términos sencillos, la relación que tú tienes constante con Dios, tu relación personal. Cuando tú desciendes de esa posición o de esa condición que tienes con Dios, empiezan los problemas. Él se aleja del Señor, deja la comunión con Dios, deja la ciudad santa, deja esa relación íntima y estrecha con Dios. Es decir, se aleja totalmente de Dios y desciende a Jericó. ¿Qué representa Jericó? Jericó representa todos los malos y malsanos deseos del ser humano, como la codicia, como la inmoralidad sexual, como el sexo pervertido. Eso es lo que representa Jericó. Entonces, cuando nosotros vemos a un hombre así, que disfrutó, que conoció, que probó la presencia bendita de nuestro Dios, que desciende, entonces, como dice la Escritura, nosotros que somos espirituales, al ver a un hombre así caído, porque finalmente ese hombre cayó de su condición en la que estaba con Dios. Pero la Escritura enseña, ustedes que son espirituales y ven a un hombre caído, ayúdenlo, levántenlo, auxílienlo y restáurenlo con un espíritu de amor y no de mansedumbre. ¿Verdad que no dice júzgalo? No dice señálalo, no dice ponle el pie sobre su cuello para que no se levante. Yo siempre he analizado, porque la Biblia dice que nosotros somos y fuimos llamados a formar el ejército del Dios vivo. Por eso es que cuando David enfrentó al Goliat, David le dijo: ¿quién eres tú, perro incircunciso, que vienes a desafiar al ejército del Dios vivo? Todos nosotros que fuimos llamados a este camino del Evangelio, fuimos llamados a formar parte de un ejército de Dios poderoso. Pero el único ejército que mata a sus guerreros es el ejército de Dios. Sí, es una cruda realidad. Porque cuando tú ves el ejército secular, cuando un compañero herido cae, el compañero va y lo rescata. Pero lamentablemente, y esto es triste decirlo, no es mucho menos vanagloriarse de este dicho, pero cuando un soldado del ejército de Dios cae, en lugar de auxiliarlo, lo hunden más. Es el único ejército que yo conozco que mata y no auxilia a sus guerreros. Hay historias muy hermosas. Hay, creo, hasta una película. Hace tiempo escuché de un ejército, no sé de qué país,
un compañero cayó herido. Y pues siguió la ruta del ejército. Pero al paso de los días, uno de los compañeros dijo: voy a ir a auxiliarlo. Y llegó hasta donde él estaba ahí tirado, herido. Pasaron muchos días. Cuando él llegó, él ya estaba a pocas horas de morir. Ya estaba entre la vida y la muerte. Y cuando llegó el compañero, el que estaba herido, le dijo: sabía que ibas a venir por él. Y cuando termina de decir esa frase, muere. Qué bendición tener compañeros de milicia así, que te cubran la espalda, que cuando tú caigas te ayuden, que cuando tú lo necesites, como este hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Dice que llegó un sacerdote, lo vio herido, porque dice que cuando él desciende lo golpean, le quitan las vestiduras y lo dejan casi muerto. En esa condición estábamos nosotros. El diablo así nos golpeó, el diablo, Dios lo reprenda, así nos despojó, y el diablo casi nos mata. Pero Dios tuvo misericordia como buen samaritano. Dice que pasó un sacerdote, lo vio herido, desnudo, casi muerto, y lo ignoró. Qué triste que nosotros veamos a un hermano necesitado y seamos indiferentes y no lo auxiliemos. Pasó un levita y lo mismo, hizo lo mismo, lo vio necesitado, herido, casi muerto, golpeado, desnudo, y pasó de largo. Pero dice que llegó ahí un Señor. Él sí se detuvo. Esa es la función de nuestro bendito Señor Jesús. Esa es la función de nuestro Salvador. Cuando Él nos ve herido, aunque todos ignoren, pasen de largo, sean insensibles, no tengan compasión por el dolor ajeno, el Señor lo va a tener. Y dice que el buen samaritano lo primero que hizo fue vendar sus heridas. Luego, ¿qué hizo? Le puso vino. Es decir, que tú al que tiene necesidad, al que ves herido, al que ves caído, tú tienes que ayudarlo con vendas. Debes de tener vendas para ayudarlo. Debes de ayudarlo con vino, debes de tener vino para ayudarlo. Dice que derramó aceite sobre de él, debes de tener aceite para ayudarlo. Pero luego dice que lo subió a su cabalgadura, ¿verdad? O sea, lo cargó entre sus hombros y lo llevó a un mesón como despertar aguas calientes, porque despertar aguas calientes es un mesón que recibe heridos, desnudos y casi muertos. Despertar aguas calientes es un mesón de Dios donde vienen muchos hombres con necesidad a buscarle a Dios, ser restaurados, pero no solo ser restaurados en su juicio, sino ser restaurados en su alma. Pero siempre va a haber ese paralelismo de gente que se cree buena. ¿Por qué el sacerdote no se paró a auxiliarlo? ¿Por qué el levita? Porque se sentía bueno. Acuérdate de la oración del pecador y del fariseo. ¿Cuál era la oración del Gracias porque no soy como este, ¿verdad? ¿Cuál era la oración del fariseo? Señor, gracias a ti te doy, porque yo no soy pecador como esos. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí diezmo. Imagínate cómo se sentiría el publicano con todo. Pues rechazado, oprimido, menospreciado por el fariseo. Y mira qué oración tan hermosa, ¿no es muy bonita esa oración? Padre, gracias te doy, Señor, porque me has dado el privilegio de orar, Señor, de estar en comunión contigo, Señor, de ayunar, ofrecerte mis ayunos, Señor, y de diezmar, de traer mis ofrendas. ¿Verdad que es una oración hermosa? Sí, que cualquiera podía impactar, pero es la oración del publicano. ¿Qué le dijo el publicano a Dios? Señor, se propició a mi pecado. Señor, ten misericordia de este pecador. Y
¿Cuál oración crees que escuchó el Señor? Vamos, obviamente, la republicana. Dice que la del publicano se fue justificado por Dios. ¿Qué es justificado por Dios? Excepto de su pecado, porque fue honesto. Pero siempre hay esa dualidad, siempre hay ese paralelismo de gente que se cree, aún dentro de los grupos religiosos. Bueno, esto se da En todos lados. en todos lados. En los grupos. Gente que se cree más sabia, gente que... Y esa es a la gente que Dios rechaza. Porque dice la Escritura que Dios resiste al soberbio, lo ve de lejos. Dios resiste al altivo, pero le da gracia a los humildes. Y podemos ver la reacción de Dios en la oración del publicano. Dice que el publicano se retiró justificado por Dios. La oración de David, después del salmo que es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la bondad de tus misericordias, ¿no? O sea, son oraciones muy bonitas. Podemos aprender muchas cosas, sobre todo la actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios. Dios quiere que nos acerquemos con un corazón contrito y un corazón humillado, que reconozca que si lo hiciste, no hay peor cosa para Dios que si tú pecaste, no lo reconozcas, porque Él lo sabe todo, todo lo sabe. Pero si tú le dices: sí, Señor, sí, fue un tranza, un usurpador, como Esaú y Jacob, ¿no dice la Escritura? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Quién era Esaú? El primogénito. Él tenía el derecho de la primogenitura, escogido por Dios, pero ¿por qué lo aborreció? ¿Por qué lo aborreció? Por deshonesto. Y dice: amé a Jacob. ¿Quién era Jacob? Un usurpador, un tranza. ¿Por qué amó a Jacob? Porque fue eso. Y cuando nosotros somos honestos con Dios y le decimos: sí, Señor, sí, tú lo sabes bien, perdóname, Dios te va a amar y Dios te va a perdonar. Creo que ahí contesta alguna de las preguntas que nos saltaron para este capítulo, ¿verdad? ¿Se la pasó? Sí, por favor. Algunos de los capítulos que nos saltaron, digo, las preguntas que saltaron para este Pues capítulo. a lo mejor ya respondieron. Qué bueno que ya avanzamos. Sí, bastante. Fueron muchísimas las preguntas las que brincaron para este capítulo, pero vamos a darle a unas cuantas nada más. Aquí una pregunta desde la postura de un adicto. El adicto dice, ¿no? Dice, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso significa que ya arruiné mi oportunidad con Dios para haberme destruido por haberme destruido con las drogas. La pregunta es esta, ¿no? Eso significa que ya arruiné mi oportunidad con Dios por haberme destruido con las drogas. ¿Cree que un adicto destruye así la oportunidad? La oportunidad no. El templo se destruye y consideremos que el templo es de Dios, no es de nosotros. Con todo lo que nosotros permitimos que entre en el templo y que no es de Dios. Obviamente que hasta la comida. Oye, si tú almuerzas unos taquitos de rancho, ese tema. ya me dio hambre. Oye, ahorita los encargamos. Y luego comes una costillita. Y luego cenas una cochinita pibil. Pues imagínate, estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué decir si dejas entrar un resentimiento? Es templo
¿De quién? Espíritu Santo. Al Espíritu Santo hay muchas formas de contristarlo, de hacerlo sentir mal. Y es con cosas que tú metes a tu templo y son del desagrado de Dios. Cosas carnales. Carnales, deseos, un rencor, un resentimiento, un deseo de venganza, que todos luchamos a diario con los deseos. Esto no es exclusivo de los carnales, no, y de los no carnales. Todos luchamos con la carne, todos, pastores, profetas, apóstoles, los que se creen buenos, santos, los que no son. Todos luchamos con esos deseos. El apóstol Pablo lo enseña. Entonces, si puedes destruir, ¿verdad? Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? ¿Por qué hago lo que no quiero? Y lo que no quiero, eso hago. Entonces sí se puede destruir. Pero, ¿cómo dice la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Eso significa que yo ya arruiné mi oportunidad con Dios por haberme destruido con las drogas? No, porque tenemos un Dios bueno, Misericordioso. de misericordia, y tenemos un Dios de oportunidades. Dios siempre te va a dar todas las oportunidades que tú necesitas. Obvio, va a depender de nosotros si aprovechamos esas oportunidades o las desperdiciamos. Pero siempre son oportunidades buenas. Sí, Dios siempre te va a dar oportunidades de que tu templo, porque nosotros podemos destruir el templo. Y hay una figura en el libro de Ageo capítulo 2 que dice que en un tiempo donde el templo, Corintios dice que somos el templo del Espíritu Santo, pero que ese templo de Ageo estaba en ruinas, estaba desolado. Y estaba desolado porque la gente solo estaba pensando en cosas secundarias, en cosas triviales, y no estaban pensando en el templo. Es decir, estaban pensando en vanidades, cómo construir mi casa. Estaban pensando en: me voy a comprar la sala Luis XV, me voy a comprar el comedor de moda, y sin embargo estaban descuidando el templo. Entonces el templo fue destruido, y así podemos estar nosotros, con un templo destruido, con un templo desolado. Pero no perdemos la oportunidad, porque el templo, así como fue restaurado en el libro de Ageo, también nuestro templo, que es santuario, templo del Espíritu Santo, puede ser restaurado por Dios. Dice que ahí el profeta Ageo dijo: suban al monte. ¿Qué representa el monte? El lugar donde uno puede estar más cerca de Dios. ¿Dónde están más cerca de Dios? Regresa a Dios. Traigan madera de casa y reconstruyan el templo. Y Dios declaró algo tan importante y tan hermoso: porque la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Así que nosotros, que somos templos del Espíritu Santo, podemos tener, no perdemos la oportunidad de tener una gloria mayor que la gloria eterna. Entonces nosotros, como templos, podemos ser restaurados. Si tú has destruido, has contristado al Espíritu Santo, Dios siempre va a ser la respuesta y la solución para los problemas del ser humano. Dios puede restaurar tu vida, restaurar tu templo. Él es la solución, Él es la respuesta a los problemas. Él a eso vino. Pero no pierdes la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades.
quizás el hombre no te la dé. Tu esposa, tu novia, quizás no te dio una nueva oportunidad. Pero Dios sí. Dios sí. Se fue con el suplente, ¿verdad? Si no te quiso dar otra oportunidad, pero Dios sí te la dio. Pastor, hay otra pregunta que nos brinca mucho y es precisamente de acuerdo a esto. Si Dios es amor y perdón, dice la pregunta, ¿por qué siento que no merezco su misericordia por todo lo que he hecho? Dice una pregunta. O sea, ¿por qué yo siento que no merezco su misericordia por todo lo que he hecho? A ver, déjame. Compartan, por favor. Compartan A ver, todos los que nos están escuchando por este medio, bendiciones. La finalidad es el poder entender un poco el pensamiento de Dios, que aunque es muy difícil, porque dijo Dios, el pesebre, el buey conoce a su dueño. El asno, el pesebre de su Señor. Mi pueblo no me entiende. Y es que la verdad es muy difícil entender porque Dios tiene formas tan maravillosas de actuar y de hablar y a veces no las entendemos. Por eso es que dice la Escritura que no nos gloriemos ni en nuestro conocimiento, que no nos gloriemos en nuestra sabiduría, que no nos gloriemos en nuestras riquezas, que más bien nos gloriemos en entender a Dios. Pero la finalidad es entender un poco el pensamiento de Dios a través de la Biblia y a través de la experiencia propia. Porque Dios siempre va más allá de nuestra vida. Él es principio y fin, Él es alfa y omega. Él sabe la historia de tu vida desde el principio, desde que fuiste embrión, desde que estás en el vientre de tu madre hasta tu final. Él lo sabe. Es más, esa vida ya fue escrita, dice el libro de los Salmos, ya fue escrita en un libro, la historia de tu vida. El libro de la vida. Es un libro, no recuerdo, pero podemos consultarlo rápidamente. Dice que los días de nuestra vida fueron escritos en el libro por el dedo de Dios. Por eso Él es principio y fin. Él es alfa y omega. Sí, aquí en esta pregunta muy marcada, pues, la falta de sentido del ser humano, ya cuando dice, ¿por qué siento que no merezco? Aquí es algo más personal, ¿no? Ya no tanto Dios en esta parte, ¿por qué siente la persona adicta? ¿Por qué siente que no merece la misericordia de Dios? Creo que van a estar muy de acuerdo, pastor, en todo lo que le han dicho. En todo lo que le han dicho. A ver, repíteme la pregunta. La pregunta es, si Dios es amor y perdón, ¿por qué siento que no merezco su misericordia por todo lo que he hecho? Creo que aquí podemos dejar de lado hasta lo que dice de Dios, ¿no? Dios es amor y perdón. Bueno, sí, Dios es esto, pero Dios no tiene culpa en lo que tú sientes, ¿no? Yo creo que el sentimiento es de la persona. Ajá, y es algo que adquirió de su preparación. No de Dios, porque Dios no rechaza a nadie. A nadie rechaza eso. Creo yo, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Dios nos perdona, estamos de acuerdo. Lo que hayas hecho, si tú verdaderamente, eso Dios lo sabe,
¿Estás arrepentido? Lo que hayas hecho, llámesele como se llame. Hace un tiempo, un sicario condenado a 360 años de prisión me dijo: pastor, ¿cree que Dios me podrá perdonar? Sí. Si te arrepientes de lo que hiciste, si le pides perdón a Dios con un corazón contrito, arrepentido y humillado, sí te perdona. Dios perdona todo el pecado. Por eso Él vino como Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Estamos de acuerdo que Dios nos perdona? Desde luego, si hay arrepentimientos y vamos con un corazón contrito, dice el Señor: todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Podrá entrar y salir y encontrar la paz. Dios nos echa fuera. Dios nos perdona. Pero ahora, ¿tú te perdonas? De toda la maldad que hiciste. Hoy por hoy yo sé que Dios me ha perdonado de muchas cosas, pero me acuerdo de cosas terribles, atroces que hice. Me sigo sintiendo mal. ¿Pero por qué, si Dios ya me perdonó? Porque tal vez yo no me perdono. Exacto. Entonces, ese es un sentimiento que ellos tienen de rechazo, pero no es el sentimiento de Dios, porque Dios no rechaza a nadie. Necesita perdón, es Correcto, sí, totalmente, estoy de acuerdo con eso, que la persona se autocondena, o sea, realmente Dios es misericordia, amor, lo que dice la misma pregunta: Dios es amor y perdón. El problema es que tú no te perdonas, el problema es que tú te sigues condenando, ¿no? Mira, aquí está el Salmo, lo encontré. No sé cuánto tiempo, Salmo 139, 16. A ver, aquí. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados de existencia, cuando aún no existía ni uno de ellos. Tus ojos vieron mi cuerpo aún imperfecto, y en tu libro todos mis miembros estaban escritos, que fueron luego formados sin faltar uno de ellos. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo eso estaba escrito en tu libro. Bueno, Sí, todo estaba escrito. Nuestra vida Dios lo tiene. si nosotros fuéramos más sensibles a la presencia del Señor, supiéramos el itinerario de nuestra vida y lo que Dios escribió en nuestro libro, lo supiéramos. Pero a veces somos tan terrícolas, así somos todos. Sí, somos. Y no de los que cantan, nada. Y no me refiero al grupo. No, somos de la tierra. Pensamos muy terrenalmente. Muy terrenalmente, no somos muy espirituales, porque pues la tierra trae consigo muchos afanes, trabajo, y a veces esos afanes nos separan mucho De lo espiritual. de la voluntad del Señor. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle? Pues yo tengo muchas dudas, surgen muchas dudas, ¿verdad? Y pues una de esas preguntas es, y es polémica, ¿verdad? O sea, es una fuera de lo mencionábamos, ¿verdad? Pero yo sí quisiera externarla ahorita para que las personas que están escuchando salgan también de esa duda. ¿Qué hay con homosexuales, lesbianas, transgéneros y acerca de con Dios? O sea, estando en esa postura, en esa orientación, ¿entramos o no entramos ya al reino de Dios? Todos tenemos oportunidad, todos. Pero Dios
Dios en su bendita palabra, que su palabra es viva, eficaz, que su palabra es verdadera, es infalible, su palabra no tiene errores, su palabra se cumple. Dios ha establecido en 1 Corintios, capítulo 6, verso 10, dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero de esta cita a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo dice: y esto, o sea, estas características estaban en ustedes. Esto eran algunos de ustedes y ya no lo son, dice, porque ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el Señor nunca rechazó ni a borrachos, nunca rechazó ávaros, nunca rechazó homosexuales, ni lo rechazan. No, todos tenemos siempre la oportunidad de una nueva vida. Si nosotros recibimos a Cristo, si nosotros reconocemos el sacrificio, porque aquí está diciendo que fue Jesús quien nos lavó, quien nos santificó, quien nos justificó en la cruz. Por eso les digo que si creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, en lo que Jesús ganó, en los beneficios, que es limpieza, que es santificación, que es redención, que es justificación, tenemos la oportunidad de ser nuevas criaturas. Como dice la Escritura, muchos de ustedes eran. ¿Qué quiere decir? Que Dios tuvo misericordia del afeminado, que Dios tuvo misericordia del que tiene ese tipo de tendencias, que Dios tuvo misericordia, porque da otras características y los clasifica en un mismo grupo. Bueno, ahora hasta de los chismosos. Ni los chismosos heredarán, ¿verdad?, el reino de Dios. Pero como tenemos un Dios de oportunidad, tal vez nosotros fuimos alguno de esos que aparecen en ese grupo. Borracho, chismoso, mentiroso. Yo me Todo el acuerdo, mundo. yo me acuerdo cuando Dios me permitió conocerlo, porque yo no conocía a Dios, sino al contrario, yo era un ateo, era un alcohólico, era un drogadicto. Bueno, creo que todas esas características me quedan cortas, era un inmoral. Y anexas. Conexas y anexas. Y aquí estoy ahora predicando su palabra, invitado aquí por ustedes, en este grupo que tiene su bonita labor de Despierta Aguascalientes. Cristo te ama, Cristo está tocando a las puertas de tu corazón, Cristo te está llamando, Cristo te quiere cambiar tu corazón, te quiere hacer una nueva persona, te quiere hacer un hombre de bien. Yo aquí no estudié. Yo cuando tuve esa experiencia, porque yo no conocía a Dios en una religión. Dicho sea de paso, las religiones solo son apellidos que los hombres ponen a los grupos religiosos. No, yo lo conocí a través de una experiencia directa, personal, sin conocer. Y cuando yo tuve esa experiencia, yo iba a comprar droga, iba a comprar alcohol y andaba todavía bajo los efectos del alcohol y de la
qué tipo de Dios tenemos. Que sin que yo lo mereciera, Dios tuvo misericordia. Es más, sin que yo creyera en Él, Dios tuvo misericordia y dijo: sí, te voy a dar demostraciones de que yo soy real y de que yo existo. Y entonces una nube del cielo bajó, me envolvió, no podía yo salir. Cuando yo sentí el toque de su nube, yo sabía que era Dios. Y empezó a revelar mi vida, como dice el salmo que leímos, desde el vientre de mi mano. Él me respondía con imágenes. Yo le decía: ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué ahora estoy hundido? ¿Por qué estoy en un hoyo? ¿Por qué no puedo salir? Y el Señor me responde: por esto, por esto, por esto. Yo no sé cuánto tiempo viví, no sé cuánto tiempo, pero es la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida. Que a partir de ahí, ya casi son 30 años que le sirvo al Señor. Y no me arrepiento, la verdad, porque he seguido viendo milagros de Dios. Por eso yo en mis publicaciones ahí en Facebook siempre pongo: bajo la nube de su gloria, porque mi primera experiencia que yo tuve con el Señor fue la nube de su Gloria a Dios. Sí, es algo. El doctor Carl Gustav Jung hablaba, hubo una conversación que tuvo Gustav Jung con Bill W., el cofundador de Alcohólicos Anónimos. Entonces Gustav Jung le pregunta, así se lo digo parafraseado, ¿no? Bill le pregunta por qué el alcohólico bebe, ¿no? O sea, ya había tenido una conversación anteriormente con otro personaje de Alcohólicos Anónimos que hizo ponencia, pero Bill sintió esa curiosidad de qué fue la conversación que tuvo Jung con Evi, se mueve otra persona. Entonces le dice: a ver, ¿qué hubo? ¿verdad? Entonces Bill, Carl Jung le dice: mira, Bill, la lucha es espíritu contra espíritu. El alcohol, la droga es un espíritu. O sea, la lucha es espíritu contra espíritu. Lo único que puede ayudarte es una experiencia de tipo espiritual, un despertar espiritual. Lo único que puede sacar al alcohólico, al drogadicto, al cualquier tipo de pecado, lo único que lo puede sacar de ahí es una experiencia de tipo espiritual. Yo cuando leo esta parte de Carl Jung, se me viene a la mente inmediatamente Pablo, cuando lo topa en el caballo Jesús, ¿verdad? Que vive esa experiencia y que desde entonces él se va al otro lado de la balanza totalmente. Aquí una pregunta que podría hacer yo. Hay mucha gente que piensa que no puede acercarse a Dios por esa misma condición que está en pecado, ¿verdad? Y muchos llegan a pensar, yo lo escucho muy seguido, y no, es que ya que ande mejor, ya voy a la iglesia, ya que ande mejor. ¿Por qué no oras? No es que me va a hacer caso. O sea, ya sienten esa incomodación de rechazo, precisamente porque la persona se autosabotea su encuentro con Dios, ¿verdad? Y viene la pregunta, ¿no? De cómo si yo puedo seguir con mi vida, con la vida que sigo llevando y acercarme a Dios, ¿verdad? O sea, que Dios no espera a que yo tenga un cambio en mi vida para poderme acercarme a Él. Se me viene un versículo, no recuerdo dónde está, pero dice: en esto se manifiesta el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Él mostró su amor hacia con nosotros, ¿verdad? Para este tipo de personas, ¿verdad? Que no dudo y nos esté viendo alguno de ellos, porque yo soy uno de esos que en algún momento estuvo así, sintiendo de que pues no me podía acercar porque yo estaba en pecado, porque yo estaba viviendo una vida mal, y que la sigo viviendo, pero hoy todos seguimos pecando. Sí, claro. Obviamente ya no el pecado se señorea nosotros, ya nosotros nos enseñoreamos, ¿verdad? Pero seguimos pecando, porque si decimos que no pecamos, mentimos y hacemos mentiroso a Dios. Pecamos, mentimos sobre
esa postura. Una pregunta del género LGTB dice, ¿es posible tener fe en Dios y seguir mi camino sin renunciar a mi identidad? Es una pregunta por eso muy controversial, porque Es que la fe va ligada a tu conducta. Si tú crees algo, vas a vivir eso. Lo que sí creo yo es que no solo el que tiene ese problema, o cómo llamarlo, esa preferencia, aún dentro de la iglesia cristiana, aún dentro de la iglesia en lo general o de los grupos religiosos, habemos muchos hombres que tal vez no hayamos vencido una área de nuestra vida y que estamos luchando. La iglesia no es un museo para ir a exhibir talentos de Dios, no, la iglesia es para recibir necesitados de Dios. Y por eso vamos. Acordémonos que del corazón de Dios nació el deseo de perfeccionarnos. Dios mismo dijo, la obra, una obra preciosa, una obra de perfeccionamiento que he empezado en ustedes, ¿qué dice? La seguiré perfeccionando. No quiere decir que ya seamos perfectos, no. Y sin embargo yo sigo creyendo que un día Dios me va a ayudar a vencer esa área que no he vencido. Sigo creyendo en su palabra, sigo creyendo en sus promesas, sigo creyendo en su amor, sigo creyendo en su misericordia. Hace muchos años yo trabajé en control reglamentario. Tuve ahí muchas funciones. Calificaba las infracciones. Pero un buen día, el que era director en ese tiempo me dijo, Arturo Acumán, el director de reglamentos. Y entonces el segundo en jerarquía, es decir, mi segundo jefe fue mi compañero. Y yo a él le dije, buscando que él intercediera por mí y que él dijera al director, no lo lleves a él. Me dijo, acompáñame a la zona de tolerancia. A las violetas. Sí, porque en estos programas hay que hablar claro. Sí, las cosas por su nombre. Como son. Almas al desnudo se llama el programa. Y aquí, como es, para que la gente entienda, ¿verdad? Eso es lo más claro. Y entonces le dije, yo la verdad. O sea, no porque me escape. No quiero. No quiero. Pero siempre Dios va más allá de lo que tú quieras. Yo no quería, pero Dios sí quería que estuviera. Sí, una prueba. Yo nunca quise estar en prisión y Dios quiso que estuviera en prisión. Yo no te voy a pedir permiso. Cuando Dios tiene un propósito lo va a cumplir, pero yo no lo entendí. Y ahí voy. Yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y escuché la voz del Señor que me dijo, te trae a este lugar para que les hables de mi amor. Wow. Porque ahí se checa un registro de las prostitutas, un registro sanitario, que es lo que les da el permiso de prostituirse. Y entonces la primera que llega, me le quedo viendo y le empiezo a hablar a la señora. Y le dije, Dios te ama, señora. Este es el cura de reglamentos. Y ahora reglamentos trae un sacerdote. No va a confesar. No, soy un hombre del Señor y aquí estoy para decirte, Dios me ama. Ok.
por lo que comentas. Que muchas de las veces este tipo de personas se sienten excluidas, se sienten rechazadas y se sienten menospreciadas. Y no avanzó y me dijo, sígueme hablando de Dios. Sí, y empiezo. Y entonces ya, porque se forma. La siguiente semana me decía el director, es que yo quiero que tú vayas, porque tú no vas a andar viendo ahí, porque sé quién eres, sé que eres un pastor, sé que no te vas a contaminar, por eso quiero que vengas, sé que no te vas a relacionar con ninguna de las que trabajan, por eso quiero que tú me acompañes. Porque he traído a otros y ya de repente no los encuentro. Y ya de repente busco rodearlos, encuentro ya todos, bueno, todos gozosos. Por no decir otra cosa. Dice, para sacarlos de esto. Pastor, bueno, así rápido, porque el tiempo. Luego le pregunté a la iglesia. Y un día llegó y me dijo, pastor, yo no puedo dejar la prostitución por lo que dice. Puede seguir teniendo fe, aún estando en la misma condición. Me dijo, ¿y sabe qué? He venido a decirle a Dios que me mate. Que me mate. No soy digna de ser su hija. Yo no puedo dejar esta profesión, porque de esta profesión viven mis hijos. Y tampoco me puedo emplear en una empresa donde me paguen el mínimo, donde yo no pueda sacar adelante. Eso no lo entiendo. Pero ya no quiero saber nada, ya es más se ven. Y yo le dije, ve al altar y dice Dios. Y ya a veces empezamos el culto, las alabanzas, el tema. Y ya cuando terminó, yo dije, ¿y si te mató? ¿Y te mató el Señor? No, ¿qué te dijo? Mira la respuesta, que me ama. Ese es el Dios que tenemos. Así es. Pero nos han vendido una idea falsa de Dios, que es un Dios justiciero, Castigador. Como si no estuviéramos aquí. Sí, ojo por ojo, diente por diente. Entonces ahí está la respuesta. Sí, es correcto. Hay otra pregunta que también se le asemeja y ya es por parte de una mujer que se dedicó a la prostitución. Dice, ¿puedo ser una mujer nueva para Dios o siempre cargaré con mi pasado? No, fíjate que la sangre que derramó Cristo nos limpia de todo pecado. Hay versiones en la Biblia que dicen que cuando tú te arrepientes, Jesús agarra los pecados y los arroja a las profundidades del mar. Hay otra versión que dice que toma todos tus pecados, los pone en su espalda para jamás volverlos a ver. Entonces, vas a recordar sin dolor. Vas a recordar por gratitud a Dios de lo que Dios hizo. Cómo Dios te perdonó, cómo Dios te limpió, cómo Dios te ayudó, cómo Dios te levantó, cómo Dios te restauró. Cómo Dios le dio un sentido bueno a tu vida. Pero no, los pecados quedan borrados. Otra pregunta dice, la Biblia habla de mujeres como María Magdalena que fueron perdonadas, pero ¿cómo puedo sentir ese perdón si la sociedad sigue juzgando? Bueno, es que mira, nosotros no vamos a agradar a la sociedad porque, como dijo tu artista favorito, en la sociedad hay falsedad. En la falsedad. Sí, no. Decía José Alfredo Jiménez. El padre de la sociedad. ¿Qué decía? La falsa sociedad. El bullicio. El bullicio. Entonces, si a mí, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios vivo y verdadero, el Dios glorioso, el Dios todopoderoso, me dice
Que me perdona, a mí qué me importa que Juan de las Cuerdas diga que no. A mí no me importa lo que digan. Que digan lo que digan. ¿Ellos qué? Creo que lo mismo le dijo el maestro Jesús a Magdalena. Y a ver dónde están los que te juzgan, ya se fueron. Sí, cuando la sorprendieron en el acto del adulterio, la empezaron a pedrear porque se establecía la ley que tenía que ser muerta a pedrar. Llega Jesús. Obviamente ella esperaba que Jesús tomara la piedra. ¿Y cuál fue su sorpresa? Se sorprendió cuando el Señor le dice: ¿de aquí? Yo no te acuso. No. Vete. No lo vuelvas a hacer. Yo tampoco te acuso. ¿Ve lo que le hizo el apóstol Pedro a Jesús? Lo negó. ¿Qué hizo con Jesús? Lo negó. Se alejó de él. Se le puso el tú por tu. Lo traicionó. Le quiso enseñar a su maestro. Y Jesús no se ofendió. No, cuando lo volvió a ver, ¿qué le dijo? Y eres un hipócrita. No te quiero ni ver. Me traicionaste, me negaste. Sucumbiste ante una mujer. Te hizo dudar de mí. ¿Qué le dijo? Solo necesito saber una cosa. Si tuví o no tuví, dijo el mantequilla, no me importa. Solo una cosa quiero saber. No me importa lo demás. ¿Me amas? Y el Pedro dijo: pues, sí te amo. ¿Qué dijo? Sí, pero no como tú me amas. 3 veces le dijo. Pedro le dijo: sí te amo, me amas. Le digo la tercera vez: si en verdad me amas, ayuda a mis corderos. Ese es el verdadero amor de Dios. Gloria a Dios. Ayudes a los demás. La verdad, Y no que te creas santo. Ayuda. Estimula a tus hermanos en las buenas obras. Estimula a tus hermanos. Con lo que tienes, 2 capas, dale una. Estimula a tus hermanos. Wow. Sí. Lo vemos mucho también lo que mencionaba usted al principio, pastor, de que ahí se sienten como que ya no son de la misma sociedad porque ya cambiaron, ¿no? En los grupos de autoayuda no es la excepción, también hay esto. Y a las personas que recaen, no, hombre, se les pegan unas friegas, ¿no? Terapéuticamente hablando, ¿verdad? Los denigran, no, eres un tal por cual, no vales, porque recae. O sea, a mí se me enseñó de otra manera. A mí se me enseñó, llegando a un grupo de autoayuda, me dieron, como que yo recaí, tuve una recaída, ¿verdad? Yo llego a los 16 años el primero al grupo, después a los 19 vuelvo a llegar, pero a mí no me recibieron con este maltrato, a mí me recibieron con mucho amor: bienvenido, qué bueno que llegues, estás joven, todavía las libras. Pero en muchos grupos yo he visto todo lo contrario, que se te dejan ir encima, ofendiéndolo con tantas cosas, porque recae. Y la pregunta es esta: si recaigo, ¿significa que Dios me abandonó o que yo lo abandoné a Él? No, Jesús dio por hecho que íbamos a caer. O sea, Jesús nunca te dijo no vas a caer. Dijo: 7 veces cae el justo. No vas a caer. Ojalá y no. Que Dios nos ayude para no caer en nada. Pero si caes, 7 veces se levanta. Y 7 es número De Dios. de plenitud de Dios. Es decir, siempre. De perfección. Cuando Jesús le dijo a Pedro: mira, mi Pedro, debes de perdonar 70 veces 7. 7 es siempre. Es decir, el hombre que ha confiado en Dios va a caer y siempre se va a levantar. Porque tiene puesta su confianza, su fe y su esperanza en Dios. No se va a quedar ahí tirado.
cortos minutos, pero la verdad es que fue un programa, me gustó mucho esta charla, pasó con usted. La verdad sabe que yo tengo mi respeto y admiración hacia con usted. Creo que es un hombre que Dios lo está usando de una manera poderosa en mi vida y en lo que estamos haciendo aquí en Rescatando Talentos Perdidos en el grupo Despertar Aguascalientes. Él vino a rescatar A los talentos perdidos, ¿verdad? a los perdidos, Como nosotros. como nosotros que nos Así es. pérfidos, perdidos, oveja negra, Todo un poco. pero Él nos rescató. Qué maravilloso es Dios. Y ahora nuestra vida es diferente, nuestro presente, futuro, aún el pasado lo cambió el Señor. Y nuestro destino es diferente. Ahora somos hombres regenerados, somos hombres restaurados y somos hombres levantados por Dios. ¿Verdad? Es correcto, pastor. En el camino de la gente que ahora está haciendo nuevas cosas, ya por último, para cerrar con esto, las personas creen que el acercarse a Dios ya todo va a ser miel sobre hojuelas, que ya todo va a estar, ya llegué, como es como llegar a la meta, cuando en realidad llegar a Cristo apenas es entrar en el camino, ¿no? Porque lo vemos mucho en la Biblia, las tribulaciones que tuvieron los apóstoles, pero a veces pensamos que ay, le pasó a ellos. Usted hace ratito nos mencionó algo de caer a la cárcel. Yo estoy enterado, porque usted me lo contó, que fue hace poco, y fue por una situación no de haber andado mal, sino por estar haciendo el bien, y con un propósito que Dios lo mandó a él, ¿no? Cuando llegas al camino del Evangelio, la Biblia nos enseña que aún dentro del camino del Evangelio hay etapas. Entramos al río, ¿verdad? Primero entran nuestros pies a la rodilla. Aquí todavía pues te puedes mover y te puedes trasladar a donde tú quieras. El río te llega, puedes caminar y en otras palabras hacer lo que tú quieras. Pero luego dice que el segundo nivel es sumergirte al río de Dios. Estamos hablando del reino de Dios y de las rodillas a la cintura. Aquí ya no es tan fácil mover, pero aunque te puedes mover, aquí todavía tú vas a donde tú quieres, haces lo que quieres, haces lo que crees, haces lo que piensas, pero hay un tercer nivel que es de la cintura. Aquí ya no te puedes mover, y aquí el Señor te va a ayudar, no donde tú quieres, Donde Él quiere. donde Dios quiere. Muy buena figura, ¿eh? Con un propósito de Dios. No, y así lo dice la Biblia. Yo ya lo había escuchado. Muy buena figura, ese me gustó. Deberías de tener aquí un escriba o alguien que esté buscando las citas. Pero aquí está la cita. Déjame ver si pronto la... Muy bueno, sí. No es ni como a Jonás, ¿verdad? No, La gallina lo llevó hasta. que no, vas para allá porque tú no me- y llegó. Llegó porque llegó. Decía aquí que yo tengo planes para ti de bien y no de mal. Sí. Ezequiel 47. Me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. 47. Luego, el agua hasta la cintura. Luego, hacia tú. Y ahí, por eso, Pedro decía, cuando era niño, hacía lo que quería. Iba donde quería. Pero ahora que soy adulto, ya no voy a donde yo quiero. Voy a donde me lleva el Señor.
Entonces yo he entendido que atrás de algo Dios tiene un propósito siempre. Atrás de un adicto Dios tiene un mejor propósito. Dios siempre va más allá. Cuando apenas nosotros damos un paso de Dios, ya recorrer el mundo, sí. Él ya vino, ya regresó, ya volvió a ir, ya volvió a regresar, o sea, pero a veces queremos enseñarle a Dios. Queremos enseñarle al Padre nuestro. Dios convierte los errores en propósitos. Si ustedes estuvieron en una situación de drogadicción, prepárense, porque Dios tiene un mejor propósito para ustedes. Gracias. Porque Dios va más allá de tu sufrimiento, de tus padecimientos, de tus angustias, aún de los conflictos que ocasionaron el problema de drogadicción. Pero no lo vemos, ni lo entendemos. Ustedes ya están siendo rehabilitados, ya están en el proceso, pues Dios tiene un mejor plan, porque ahora en el plan de Dios les va a tocar a ustedes ayudar a los que tienen ese problema, y los van a entender. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo vivieron. Así es. Tú no puedes dar algo que no tienes. Por eso es que Dios nos tiene que meter a padecimientos para aprender. Dice la Escritura que Dios aprendió obediencia en el sufrimiento. ¿El sufrimiento para qué nos sirve? Grandes enseñanzas, grandes aprendizajes. ¿Sí? La espada de un guerrero se afila en el sufrimiento. ¿Sí? Alguien que no es procesado en el sufrimiento es bueno para nada. Alguien que no es metido al desierto, a las pruebas, a forjar su carácter, su alma, no sirve para nada. Pero los que entraron al desierto, los que ahí fueron, ¿dónde fue preparado David? ¿Dónde fue formado ese espíritu de guerrero? Ese espíritu de victorioso, de vencedor. Las batallas. Entonces alguien que no ha sido procesado en el sufrimiento no sabe ni agarrar la espada. No, se le cae de la mano. Saludos a todos aquellos que nos están viendo. Grande la enseñanza del día de hoy. Muchas gracias, Pastor. Gracias por acompañarnos, de verdad. Creo que es una gran enseñanza para nosotros principalmente, y creo que va a ser de mucha bendición para la gente que nos escucha. Pero les he dicho, esto no es algo improvisado, no es algo que nosotros planeemos, no queremos ser espontáneos porque es nuestra verdad, es nuestra realidad, esto es lo que somos. ¿Sí? Gracias a Dios que tenía la respuesta, porque no la contesto y digo, no la sé. Gracias a Dios no hubo esa claridad pues para seguir fluyendo, ¿no? Entonces, pues los invitamos a los que nos